¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy tenemos el gusto de tener al doctor Hugo Valderrama, neurólogo, máster en neurociencias, en la Semana Mundial del Cerebro y con algunos temas puntuales que hacen a nuestra realidad, es decir, cómo juega, por ejemplo, nuestra cabeza en momentos de incertidumbre laboral, de incertidumbre económica, cómo juega el pesimismo o el optimismo que pongamos frente a la realidad. Si el cerebro está realmente entrenado para las crisis, es decir, aquí hemos pasado la crisis del 2001, hemos pasado la pandemia, ahora también momentos de incertidumbre económica acerca de nuestro futuro, de llegar a fin de mes. Bueno, todos estos temas con Hugo Valderrama, aquí en Perfiles de Época. ¿Qué tal, Hugo? Un placer, ¿eh? Igualmente, muchas gracias por la invitación. Bueno, antes que nada una pregunta personal, ¿no? Pero ¿por qué decidiste esta vocación de estudiar algo tan complejo como es la cabeza? Bueno, mirá, ahí diste una palabra. Lo complejo me atrajo. ¿Sí? Sí, sí. De hecho, cuando yo terminé la carrera, ya un año antes de terminar la carrera, ya estaba haciendo pasantías en neurología, porque ya sabía que iba a hacer esa especialidad. Uno tiene que estudiar 6 años medicina, después tenés que estudiar, bueno, yo en su momento eran 5 años. Después hice 5 años durante la especialidad, 11 años, más maestría, todo lo otro, posgrado, ¿no? Sí. Y bueno, es tanto que hay por saber y parece que como que no se termina nunca, y eso es lo que me atrae. Claro, digo complejo porque es el órgano todavía que falta mucha exploración, ¿o no? Digamos que sabemos mucho menos de lo que tendríamos que saber para el nivel tecnológico, porque una cuestión es observar al cerebro, entender ciertas cuestiones básicas de imágenes, moléculas, y otra cuestión es ir a lo profundo de la capacidad humana, como el nivel de conciencia, toma de decisiones, y es realmente muy difícil. Como habrás escuchado, es el órgano, no el órgano, sino sería la máquina más compleja del universo conocida, por lo menos por ahora. Claro. Los frenos inhibitorios, por ejemplo. Los frenos inhibitorios, que cada vez se conoce más, pero son arquitecturas tan complejas. Sí. Ni siquiera sabemos bien qué cantidad de neuronas tenemos. Se estima que alrededor de 100.000 millones de neuronas. Por eso se compara con la galaxia, con 100.000 millones de estrellas. Y esas se conectan entre 1.000 a 10.000 veces con las demás. O sea, tenemos más de 1 trillón de conexiones. Y eso hace que estemos dialogando acá y razonando. A ver, ¿cómo juega nuestra mente en momentos de incertidumbre? Es decir, de la incertidumbre económica, de los momentos en que estamos pasando en el país, de aquellos que no saben si van a continuar o no en el trabajo, si se llega o no a fin de mes. ¿Cómo juega la cabeza ahí? Bien, podemos empezar desde distintos puntos, pero vamos a uno. Hay una investigación se hizo que es bien simple, se repitió varias veces, donde se le da un acertijo a un grupo de personas, que se les da un tiempo y también un premio. Y del otro lado no se le da ni tiempo ni premios. ¿Quién te parece que resuelve más rápido el acertijo? Al que le da premios. ¿Vos sabés que no? No. Ahí está el tema, que aun cuando, el cerebro tiene algún tipo de presión por conseguir algo, como era un acertijo lo que había que resolver, disminuye la capacidad de creatividad. Más que disminuir la capacidad, no se da el ambiente necesario. Entonces, arrancando por uno de los puntos de cómo uno se enfrenta a la adversidad, de situaciones de estrés, esto marca que justamente cuanto el ambiente, el contexto tenga más presiones, porque inclusive ni siquiera un premio te ayuda a ser creativo. Ajá. Cuanto más relajado estés, menos ansiedad tengas, más creativo sos al momento de tomar decisiones. ¿Qué significa esto? Que cuando un país, la población en general, está bajo una situación económica adversa, social, salud, lo que sea, el cerebro interpreta que hay amenazas y en realidad lo que termina haciendo es lo que ya tiene aprendido y combina lo que ya tiene aprendido. Y digamos que ahí mucha gente interpreta que entonces ahí surgen ideas, pero surgen ideas sobre lo que ya está elaborado. Le cuesta generar cuestiones nuevas, creatividad nata desde el cero.
sino que lo que hace es, frente a cuestiones que fuimos aprendiendo y experiencias de vida, focalizar sobre la amenaza e intentar resolver. Por eso cuanto uno tenga menos experiencia, menos formación, menos experiencia de vida, más difícil, porque creativo no podés ser en ese momento, es con lo que ya sé, e intento resolver con lo que tengo. Yo lo doy el ejemplo, si te viene un tren encima, en esas situaciones cuanto más cerca está, al revés, se va agudizando y focalizando sobre la amenaza, pero lo que te hace es enfrentarte o ir para atrás y no te deja salirte la vía y mirar de costado y ver opciones. Claro. ¿Y el cerebro puede entrenarse para eso? ¿Puede estar entrenado para eso? Sí, es decir, sí. saber, o sea, trabajar sobre la adversidad. Sí, se entrena esas respuestas que ya están aprendidas, que se combinan. Sí es verdad que el que ya estaba en una zona de confort y ahora no lo está, claro, es verdad que te saca de la zona de confort, pero no, eso no te lleva a la creatividad, sino que lo que te lleva es, frente a la ansiedad que te produce, la adrenalina que te produce, buscar todos los recursos que tengo en mi cerebro y aplicarlos y focalizar con estos objetivos, decir, bueno, tengo que salir de esta. El cerebro usa funciones ejecutivas detrás de la frente, son neuronas que se encargan de eso, establecen, planifican, o sea, evalúan, planifican las acciones, las ejecutan y después también evalúan sensan cómo te está yendo. Eso tiene que ver con una palabra que se llama metacognición, el concepto. O sea, el cerebro evaluándose a sí mismo. Y todo eso se entrena. O sea, se entrena desde chicos. De chicos frente a cuestiones que justamente a través de la educación te hacen estimular, y también se entrenan con el ambiente y las cosas que te van pasando. Por eso un cerebro con experiencia, cuanto más experiencia tenés de vida y si tenés un cerebro saludable, más capacidad de resolución tenés, por lo aprendido y porque tenés más recursos para unificar y generar nuevos planes. Claro, te hacía esa pregunta porque, por ejemplo, mucha gente se ha caído de la clase media o de la zona de confort, bueno, y prácticamente se ve hackeada por la realidad, ¿no? ¿Cómo, o sea, cómo el optimismo o el pesimismo juega en esta historia, ¿no? Es decir, ¿cómo juega? Es decir, no, yo voy a seguir adelante, voy a seguir trabajando, voy a buscar otro trabajo. Es decir, ¿cómo juega el optimismo o el pesimismo? Es decir, bueno, me rindo frente a esta realidad. Sí, tiene mucho que ver el optimismo y el pesimismo. ¿Pero son funciones cerebrales? No funcionan en sí mismas, sino que tienen que ver con, por un lado, el sistema límbico, el sistema anímico de cada persona, el estado anímico. O sea, nuestras emociones y sentimientos también están en el cerebro, ¿sí? Tienen que ver con la capacidad de objetivar, o sea, qué cuestiones son objetivas, qué cuestiones son subjetivas. Ya el ser humano en sí mismo es subjetivo, ¿sí? Porque optimismo para quién y pesimismo para quién es la clave. Bien, respecto a qué puntos tomás de referencia, cómo ves el vaso, ¿sí? Claro. Entonces, en términos generales se sabe que aquella persona que uno tiene rasgos, digamos, más de optimismo, de ver el vaso lleno, medio lleno, en general tiene mejor salud y mejor capacidad de salir de la adversidad, algo que se entiende que es esperado, ¿bien? Pero puede pasar que tenga más sesgo y más margen de error. O sea, tiene chances por el solo hecho de intentarlo, pero sí puede tener más margen de error que más que pesimista, podemos decir, el más acercado a la realidad, que el problema es que muchas veces no lo intenta, pero también tiene menos margen de error. Entonces, en realidad, frente a no intentarlo, por supuesto que el optimista tiene más ventaja con el solo hecho de proceder. Ahora, también en aspectos generales de la salud, aquellas personalidades, además de tipo llamado optimistas de la psicología, tienen mejor estado de salud en general. O sea, aquel que analiza, inclusive aquel que se analiza a sí mismo su propia salud de una manera distinta al pesimista, que ve todo mal y es como que se hace una bola de nieve de la cual no puede salir. En cambio, el que se ve a sí mismo, hasta está estudiado de esta manera, más joven, el que se mira al espejo y dice, sí, está bien, yo me veo de esta manera, tengo arrugas, pero mentalmente me siento distinto y me siento muy activo y siento que el cerebro en realidad mío no está envejeciendo, sino que puede ser el cuerpo en sí mismo, el cuello hacia abajo, lo que lo transporta. Esa persona, hasta hay estudios que dicen que tiene hasta más expectativa de vida. Claro. Bueno, hablabas de este tema y te pregunto, ¿uno es consciente de esa autoevaluación? Ejemplo, Joe Biden renunció a la candidatura presidencial en Estados Unidos. ¿Uno es consciente de esa realidad o se lo tienen que indicar? Bien, eso está, eso está claro. Sí, eso está, no solamente está claro, sino que eso está bien estudiado. Es así.
respecto puntualmente al conocimiento de la enfermedad, hay unas redes cognitivas, unas redes neuronales que llaman nocias. Esas nocias es la capacidad del cerebro de recibir información de sí mismo y procesarla. Cuando hay una falla en el procesamiento de los propios síntomas, del reconocimiento de los propios síntomas, se llama anosognosia. Esa anosognosia es muy frecuente, de hecho no es prácticamente un síntoma que está siempre en las enfermedades neurodegenerativas, o sea, donde van muriendo neuronas progresivamente, como la enfermedad de Alzheimer u otro tipo de demencia. Entonces, al principio lo que pasa es que los pacientes que padecen Alzheimer u otro tipo de demencia perciben los déficits, pero muchas veces no le dan la importancia que deberían darle. De hecho, los familiares a veces lo perciben con mayor gravedad que lo que la percibe la persona. Sí. Y eso lleva también a no realizar las consultas que deben de realizar o proceder con tareas que ya no pueden. Y eso es muy frecuente. Y va avanzando inversamente, o sea, a medida que agrava la enfermedad, cada vez la persona percibe menos los síntomas. Ajá. Vive en su propio mundo, digamos, y el que lo percibe tal vez sea el familiar o el amigo. Y el entorno cada vez lo nota más, lo cual es un problema, porque ¿cómo haces para asistir a alguien que cree que está bien? Es muy difícil. ¿Cómo yo te brindo ayuda si vos decís que no la necesitas? Y eso es muy frecuente en los pacientes con demencia. Una forma rápida de evaluarlo, yo lo hago en consultorio. Yo le pregunto al paciente, después de que termino de hacer un interrogatorio y evaluar sus funciones mentales, habiendo fallado, cuando ya ponemos un caso de moderado severo, habiendo fallado en la mayoría de las preguntas, le digo, del 1 al 10, ¿cómo está su cerebro? ¿Cómo siente que está? Un 9. La familia se ríe generalmente porque dice, pero ¿cómo 9? Se equivocó casi todo. Y es al revés, el que está más leve, tiene una alteración más leve, vos le preguntás y te dice, no doctor, estoy mal, un 1, ¿cómo puede ser que no le respondí esto, no le respondí el otro? Porque está captando el déficit. Consciente. Claro. Ahora, fíjate una característica, ¿a qué punto llega esto? Yo en los 18 años que me dedico a neurogeriatría, nunca un paciente con síndrome demencial, ya con la enfermedad establecida, con los síntomas establecidos, sacó un turno solo y vino al consultorio. Claro. Justamente porque no pueden captar lo suficientemente con la severidad que tienen los síntomas para tomar decisiones sobre eso. Sí, con otro concepto previo que se llama deterioro cognitivo leve. El deterioro cognitivo leve es cuando la persona tiene un déficit en sus funciones mentales, pero tiene autonomía, se las arregla por cuenta propia. Lo que hace el cerebro es, el resto de las redes que tengo bien, donde no tengo el déficit, uso estrategias para seguir adelante, tengo autonomía y ese es el que llama. Ese llama, pide el turno, llama muy preocupado y es el que se pone el 1, porque claro, la angustia que tiene por lo leve que tiene. Vamos a hacer una pequeña pausa, enseguida seguimos con el doctor Hugo Valderrama. Te dejo una pregunta pendiente a partir de lo que terminás de decir. Si las famosas lagunas mentales forman parte de una normalidad o no. Yo voy a la cocina, que vine acá. Enseguida seguimos con el doctor Hugo Valderrama. Bien, seguimos con el doctor Hugo Valderrama. Bueno, ha quedado pendiente esto de las lagunas mentales. No sé si a vos te pasa, pero a mí me pasa, ¿no? Voy a un lugar de la casa y a que había venido, ¿no? ¿Forma parte de algo normal o forma parte de algún síntoma? Bien, aclaremos conceptos básicos. Primero, no solamente para la memoria, para cualquier función mental se necesita atención previa. Eso es algo que no se puede saltear. Para esto, para esta entrevista, para el lenguaje, necesitas estar focalizado. Por supuesto que si uno tiene mucha experiencia, como en tu caso, y ya te sale bastante aprendido y automatizada distintas cuestiones, va a requerir menos atención de la que requiero yo para la entrevista. Ajá. Entonces, eso lo mismo se aplica a cualquier tarea. Lo que está automatizado es más fácil desviar un poco la atención. Ahora, el resto de las tareas, para ver dónde dejo algo, para recordar algo, para fijar información, tengo que focalizar. Y hay un error básico que está difundido, ahora ya se están también enterando de ese error la mayoría de la población, que antes se pensaba que la multitarea, lo que llaman multitasking,
que justamente la atención como que hacía, supongamos, estoy prestando atención ahora y estoy prestando atención a vos y te estoy prestando atención acá lo que hacen un camarógrafo. Entonces como que la atención se dividía 50% acá y 50% allá, y es multitarea. No, en realidad lo que hace la atención es 100% allá y 100% acá, rota. Ajá. Imagínate lo complejo que es. Me pasa en la radio, por ejemplo, entre una entrevista, la computadora, el mensaje, la comunicación. Vos creés que en realidad estás dividiendo tu atención. Lo que estás haciendo es rotando. Rota a veces tan rápido, en una rapidez tan grande. Eso lo maneja también un grupo de neuronas que focalizan y desvían la atención y lo van dirigiendo. Se hace tan rápido la rotación que la sensación que te da es que estás prestando atención al mismo tiempo todo. Y en realidad está rotando. O sea, si hay un milisegundo que se te fue un pensamiento, la atención propia inclusive, o algo externo, en ese milisegundo no focalizaste donde dejaste un lente. Claro, o una llave. O una llave. A su vez, otro punto a tener en cuenta. La llave, los lentes, la billetera. ¿Cuál es el problema? ¿Qué une todo eso? Que se transporta, se mueve. Entonces, cuando algo se mueve de un lugar al otro, perdés la posibilidad de usar una herramienta básica que es la memoria espacial, porque justamente no está en un espacio fijo y continuo. Yo siempre doy el ejemplo, vos te vas, quizás pensá algún hotel que fuiste hace mucho tiempo, inclusive hace de años, te fuiste de vacaciones a tal lado y tratá de focalizar justamente, prestar atención a ese recuerdo y vas a ver que es muy probable que te acuerdes cómo entrabas al hotel, cómo llegabas a la habitación y cómo estaban puestos los muebles. ¿Para qué me acuerdo cómo están puestos los muebles en un hotel que fue hace un año? Porque tenemos mucha capacidad de memoria espacial, justamente como fuese un GPS donde yo voy fijando los objetos que están fijos y me los puedo memorizar todos. De hecho, yo este estudio vine ya previamente y ya me acuerdo todo cómo están todos los muebles acá. O sea, vos me llevas, vamos a hacerse una prueba, yo cierro los ojos y me decís dónde estaba esto y más o menos voy a acertar. Porque está quietito, vuelvo y está quietito y sigue estando en el mismo lugar. Ahora, el otro se mueve. Entonces, esa capacidad de guardar memoria espacial se va de un lado al otro. Lo mismo pasa cuando estacionás un auto. Si lo estacionás siempre en el mismo lugar, no te vas a olvidar. Claro. Ahora, si lo estacionás en distintos lados y no focalizaste, bajaste pensando en otra cosa y te olvidaste dónde está el auto. Sí. En esta charla varias veces mencionaste de un cerebro cuidado, ¿no? Muy distinto a aquel cerebro deteriorado. ¿Cómo se cuida el cerebro? Bien, antes de responderte, nombraste el cerebro deteriorado. Respecto a la anterior pregunta, para dar una advertencia. Todo lo que expliqué es fisiológico. Ahora, cuando vos además de esa déficit de atención, no déficit de atención, justamente, desvío la atención, a pesar de que ya sabés esto que es normal, uno nota que no, yo estoy focalizando, no me desviaron la atención muchas cosas, no estoy con muchos temas en la cabeza y te está costando memorizar cuestiones que antes te sentías con mayor capacidad, bueno, eso ya es para hacer la consulta y evaluar. Si se debe a falta de estímulo en las áreas porque estás dejando hacer cosas y tu cerebro no se está entrenando, o si hay un déficit en las redes neuronales que se encargan de eso. Está bien. Y esto tiene relación con esta otra pregunta. Bien, mira, también cada vez se sabe más las medidas no farmacológicas, cada vez más claro cómo mantener hábitos que te mantengan un cerebro saludable. Y hay estadísticas cada vez más finas, digamos. Por ejemplo, para evitar la enfermedad de Alzheimer, los hábitos que ahora voy a nombrar, hay estudios que dicen desde un 35 a un 45% de los casos se evitan teniendo hábitos saludables. O sea, tomás una población acá que sigue todos estos hábitos y acá no la sigue y esta tiene un 45% menos la enfermedad. Es muchísimo, estamos en casi la mitad de la persona. ¿Y más hábitos saludables? Son conocidos. La clave es cómo lo enseñamos desde chicos para mantenerlos en toda la vida y que por supuesto que es mejor empezar en cualquier momento que no empezar. Pero son hábitos que tenemos que saber cómo funciona nuestro cerebro y para saber cómo cuidarlo y en general cuidarse el resto del cuerpo con esto. El ejercicio físico. Exactamente. Primero el ejercicio físico. Fíjate cómo conoces porque ya se empieza a escuchar. Por supuesto que muchas cosas también hacen bien al corazón y al resto del cuerpo. Entonces vos ya desde cuando las décadas pasadas se hablaba más del medio de transporte exclusivamente, que era el corazón y no tanto el cerebro, la mayoría sirve. Pero ahora se agregan cuestiones que desconocíamos respecto al cerebro, que las nombro rápido. A ver, ¿por qué arrancar con el ejercicio físico está bien? Porque el ejercicio físico, al principio de la charla hablábamos del estrés y la ansiedad. ¿Cómo te enfrentás? ¿Cómo sos más creativo? ¿Cómo encontrás más salidas? Cuando tenés un cerebro óptimo, cuidadito, no es lo mismo aquel que se enfrenta a la crisis de un país con un cerebro cuidado y óptimo, saludable, que aquel que ya viene sin hábitos y un cerebro descuidado. Son máquinas que uno va a tener más herramientas y menos. Entonces, por ejemplo, el ejercicio aeróbico. El ejercicio aeróbico lo que te hace es bajar epinefrina, adrenalina, neurotransmisores que generan ansiedad,
que el cerebro los activa para focalizar sobre la amenaza y actuar, pero claro, si son continuos, por ejemplo, no te dejan dormir, porque la amenaza está y no me deja dormir. Si son continuos, no, como dije al principio, no veo opciones, veo solamente la amenaza y solamente corro hacia atrás o adelante. El ejercicio físico baja esos neurotransmisores. El ejercicio aeróbico, el que consume oxígeno, el que te hace mover los pulmones, que tiene que ser un ratito todos los días, unos minutos. O sea, si te vas a matar 1 o 2 veces a la semana, si es para eso, para bajar el nivel de ansiedad, tratá de dividirlo en la semana completa, porque los neurotransmisores aumentan todos los días. O sea, si la amenaza sigue, van a seguir aumentando. Entonces, 5, 10, 15 minutos es algo que te consume, que siente que mueve los pulmones. Ahí baja la adrenalina, bajan todos esos neurotransmisores, inclusive si te los dosas en sangre, bajan. El otro día vuelven a aumentar, otra vez tenés que hacer. Entonces, primero ejercicio físico. Eso te ayuda a dormir mejor. Cuando dormís mejor, uno no solamente duerme porque literalmente se recuperan energías, se hacen procesos biomoleculares que sintetizan energía, ¿sí? Sino que dormís también, por ejemplo, para consolidar memorias. El que escuchó esta charla, mientras que va a dormir esta noche, va a procesar eso y el cerebro sigue uniendo con conceptos del pasado. Ahora, mientras dormimos, el cerebro continúa funcionando. No solamente continúa funcionando, sino que consume casi la misma cantidad de energía. Por eso uno dice, bueno, pero entonces ¿para qué duermo? Porque en realidad el cerebro justamente es el principal órgano mientras dormimos que sigue totalmente activo. El resto del cuerpo no. Se relaja completamente, bueno, es largo explicar, pero entra en un estado basal de disminución de la energía y recuperación de energía. Y el cerebro en distintas partes también. Por ejemplo, otra cosa que hace cuando dormimos, limpia desechos. Nosotros mientras que pensamos, hablamos, actuamos durante el día, las proteínas eliminan desechos y esos se acumulan. Uno se llama betamiloide. La acumulación de betamiloide patológica es el principal factor para la enfermedad de Alzheimer. Entonces, cuando dormimos, eso se limpia, empieza una limpieza. Es así, se absorbe la proteína y se elimina. Entonces, si no dormís correctamente, hay mayor posibilidad de que ese betamiloide se empiece a formar placas, se llaman placas de betamiloide, y que dañen las neuronas. Otro punto es, el cerebro maneja el sistema inmune, maneja las defensas, mientras dormimos se reorganiza, se hace un sistema complejo para mantenerlo bien, entonces tenemos mejores defensas, sistema inmune si dormimos correctamente. Fíjate todo con el hábito de sueño. Y por supuesto descansa, por ejemplo, el lóbulo prefrontal. Cuando uno está cansado, que uno se levanta y dice, no me hables, bueno, eso es porque, por suerte, cuando te sale decir eso, por lo menos tu cerebro se está analizando a sí mismo y dice, mirá, estoy frontalizado, el lóbulo frontal está muy cansado, es el primero en sufrir el cansancio de todo el cerebro, y es por eso que uno le cuesta frenar emociones y contesta mal, y quizás algo que podía resolver justamente de otra manera va al ataque o a la huida. Cuando uno está cansado, el cerebro se limita en las capacidades que tiene. Principalmente la toma de decisión y el control de la conducta, el control inhibitorio. Claro. Esto se nota mucho en los chiquitos. ¿Viste cuando los chiquitos son chiquititos que están cansados y tienen sueño y el padre y la madre dicen, no, pasa que arrancó con que tiene sueño y dice cualquier cosa, actúa diferente y después se despierta, duerme y está bárbaro? Bueno, ¿por qué se marca más en los chicos? Porque esa capacidad de control inhibitorio y toma de decisiones todavía no está desarrollada. Y si encima no está bien desarrollada, tiene sueño, está agotado ese sector, se nota. Claro. Después alimentarse saludablemente, eso cada vez se difunde más por suerte. Las neuronas tienen que nutrirse, si le das más el combustible es muy probable que se dañen, y de hecho pasa así. Después es muy importante tener pequeños objetivos. O sea, el cerebro, una vez que lo cuidaste, necesita saber para qué se levanta. O sea, yo me levanto para hacer qué. Claro. ¿Qué es importante para uno o qué objetivo chiquitito tiene uno? Se me cayó este objetivo, no funciona, bueno, planifico, vuelvo a evaluar, pruebo otro objetivo y así voy paso a paso de a poquito. Y ese ir de a poquito subiendo, bajando escalones es lo que el cerebro lo mantiene activo. Resolver problemas hasta determinado punto es parte de nuestras funciones. Y como último, la actividad social saludable, es un entorno social saludable. Si vos vas a todos los estudios que se hicieron hasta ahora respecto a las personas que tienen más periodos de felicidad, tienen que ver con objetivos y con un entorno social que le haga bien, ya sea familia, amigos, la sociedad en general. El cerebro humano no está hecho para vivir aislado, necesita vivir en un entorno social. Gracias, Hugo. Gracias por estos minutos. Gracias por la invitación. Bien, Hugo Valderrama pasó con nosotros. Gracias a Jessy, Selene y Agustín. Nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro.